tener la oportunidad de juntarnos como hermanos en Cristo, de venir a ti, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Alabamos tu nombre, Señor, por tus bondades, porque eres un Dios bueno. Bueno, en gran manera, como dice tu palabra, misericordioso, compasivo, paciente, piadoso hacia nosotros. Un Dios lleno de gracia y de amor, que eres tan generoso, Señor. Esta mañana, para mí, Señor, queremos implorarte que te acerques a nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que nos guíes, Señor, no tan solo una comprensión intelectual, sino que nuestro corazón, Señor, sea tocado por lo que estudiamos hoy. Y que nos lleve, Señor, a una consagración más profunda, a un amor hacia ti más sincero y también, Señor, hacia aquellos que nos rodean. Esta mañana, Señor, pedimos por nuestra hermana Poblete, que está con sus ojitos, le están haciendo exámenes. Queremos pedir, Señor, que tú seas con ella y que tu mano sanadora descanse sobre aquellos ojos y que pueda, Señor, ella, los exámenes salir bien, incluso si no salen bien, que tu sanidad se manifieste, Señor, para que no haya glaucoma y haya, Señor, sanidad en aquellos ojos. Tú has dicho que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias y que por las heridas de Cristo somos sanados. Así que suplicamos, Señor, que se manifieste tu gracia en este caso también. Y te pedimos por Carolina, la casa, Señor, que ella tiene en Copiapó, que la está vendiendo para tratar de comenzar un negocio vendiendo cosas naturales y usarlo como una obra misionera. Pedimos, Padre, que tú te manifiestes y que se venda la casa pronto, Señor, y al precio que tú ves, que es el precio, Señor, justo de aquella casa. Gracias, Padre. Lo dejamos todo en tus manos y te alabamos por escuchar y responder nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 2. Terminamos Romanos 1 la semana pasada y culminamos viendo el porqué de la degradación de los gentiles, la degradación moral en todo sentido. Y la base es porque ellos no han querido reconocer a Dios. Han preferido adorar las obras de sus propias manos y Dios entonces los ha dejado que la maldad de su corazón se desarrolle. Y eso es lo que ha llevado a la demoralización de nuestro mundo y al desarrollo de la maldad en todo sentido. Eso se aplica claramente a los días del apóstol Pablo, pero también se aplica a nuestros días. Entonces, con eso, el capítulo 1 termina. El apóstol Pablo le estaba hablando ahí a los gentiles, a los paganos, a aquellos que han escogido apartarse de Dios abiertamente. En el capítulo 2 comienza entonces el apóstol Pablo comienza ahora a hablarle a aquellos que conocen a Dios, específicamente al judío. Pero el versículos 1 al versículo 16 es una aplicación general del hecho de que a pesar de que esta gente, de que el mundano vive una vida perdida, nosotros no tenemos derecho para juzgarle. Y eso es lo que el apóstol comienza en el capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 1 al versículo 16, del versículo 1 al versículo 16, para entender lo que el apóstol Pablo comienza a hablar aquí. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra las prácticas tales, contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, claramente, esta es una de las secciones en la cual el apóstol Pablo habla acerca del juicio de Dios y nos dice que nosotros no hemos de juzgar. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando nosotros buscamos justificarnos a nosotros mismos, tomamos el lugar de Dios, pues Dios es el justificador. De la misma manera, cuando nosotros nos sentamos como juez hacia los demás, estamos tomando una prerrogativa divina porque Dios es el juez. Dios no nos ha dado autoridad para nosotros juzgar a nadie. No hemos de juzgar. Y eso es lo que dice en el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas, ya seas que seas judío, que seas cristiano, que seas pagano, tú que juzgas. Inexcusable. Dios no excusa al que juzga. ¿Y cuántas veces nos damos permiso para juzgar a los demás? ¿Cuántas veces hablamos derogativamente? ¿Cuántas veces condenamos a aquellos que vemos porque a nosotros nos parece algo, tenemos una percepción de acuerdo a lo que ellos dicen, de acuerdo a lo que ellos hacen? Entonces echamos juicio sobre ellos. Y eso nosotros, incluso inconscientemente, estamos tomando la prerrogativa divina. No hemos de juzgar. Dice, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Entonces el juzgar a otro nos trae juicio a nosotros mismos, porque con el juicio que juzgamos seremos juzgados. Y más aún dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces hay un principio aquí, que cuando nosotros apuntamos el dedo a otra persona, hay tres dedos apuntándonos hacia nosotros, y que aquello que nosotros condenamos en otros, vamos a terminar nosotros mismos haciendo. Se puede ver esa frase de dos maneras, que muchas veces los que juzgan a otros están escondiendo sus propios actos malignos. Y los que juzgan van a terminar haciendo lo mismo que lo que ellos juzgan en otros, porque lo que contemplamos somos transformados. La enseñanza en contra del juicio a otros es muy amplia en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6 y versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si nosotros somos juzgones, criticones, nos van a medir de la misma manera, tanto en esta vida y luego en el juicio del cielo. Entonces, de ser juzgones, tenemos que ser
misericordiosos, bondadosos, tiernos, compasivos. ¿Por qué? Porque lo que damos, recibimos. Es una ley de la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en vez de pasar nuestro tiempo condenando, juzgando a otros, hagámosle bien. Si nos da por juzgar, quedémonos callados mejor. Porque hay varias cosas. Serás juzgado de la misma manera por Dios, por los hombres, y tú vas a terminar haciendo lo mismo que aquella persona hace. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que no hemos de juzgar a los que tales hacen esas cosas. A los homosexuales, las prostitutas, las lesbianas, que él habló de todo esto. No debemos pasar tiempo contemplando sus acciones, porque ¿qué pasa? Nosotros terminaremos pensando de la misma manera, porque lo que contemplamos, nosotros hacemos. Vamos a Romanos capítulo 14, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 14, versículos 3 al 4. Aquí el apóstol Pablo nos habla más incluso de esto y después versículos 10 al 16. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículos 10 al 16. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano, de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas más conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Qué consejo, ¿no? Y dentro de la iglesia, ¿cuántas veces nos dedicamos a juzgarnos los unos a los otros? Hay otro aspecto del asunto del juicio. Es que el juicio me hace a mí sentirme mejor que mi hermano. En el libro de Isaías, capítulo 65, el juicio es el resultado del orgullo espiritual y de un corazón pervertido que me hace ver a mí mejor que al otro. Entonces yo me siento mejor porque mi hermano entonces es débil en esto, comete estos errores. Yo lo juzgo porque eso me hace sentir a mí santo. Pero sin embargo no es el resultado de la santidad, es el resultado de la perversidad. Capítulo 65, versículo 5. Dice que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Es la actitud del publicano, no del publicano, del fariseo. Él se cree mejor que el publicano, por lo tanto lo juzga. Te doy gracias que yo no soy como otros hombres, especialmente como este publicano, ya lo juzgó y él se cree mejor que el publicano. Y sin embargo, ante los ojos de Dios, él está totalmente rechazado, Dios no lo acepta. Entonces, hemos de recordar de que Dios no nos ha dado autoridad a nosotros de juzgar. Tenemos el derecho de juzgar acciones como buenas, malas, lo que es verdad, lo que es error, pero no tenemos derecho
ni permiso de juzgar a la persona. El juicio ha de dejarse a Dios. Dios nos ha dado la orden de amar, no nos ha dado la orden de juzgar. Si alguien hace lo malo, juzguemos la acción. Es incorrecta, es correcta. Lo que dijo es verdad o es falso. Eso tenemos derecho. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Pero no hemos de pasar juicio ni condenación a otros. Eso dejémoslo, porque el momento que nos metemos en eso, nos metemos en problemas. Y va a traer repercusiones. Santiago capítulo 4. O Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada ante tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una vida mucho más feliz cuando nos desentendemos del creer que nosotros tenemos una responsabilidad de juzgar al otro. Necesitamos corregir la vida de los demás. Hemos de aconsejar, hemos de apoyar, hemos de ayudar, hemos de estar al lado de nuestros hermanos, pero tú y yo no somos responsables por la conducta de nuestros hermanos. Somos responsables si ignoramos. Si alguien está en pecado abierto, tenemos derecho entonces a ir a hablar con esa persona y tratar de ayudarlos a volver al camino, sin pasar juicio, sin condenar. Porque el que pasa juicio y condena ya se cree mejor que el otro. Entonces, hay deberes cristianos que no nos debemos tener cuidado de irnos al extremo y decir, bueno, ya nos preocupamos que el hermano haga lo que quiera, ¿qué importa? Eso no es lo que el Señor está diciendo. Es el sentarse en juicio sobre las acciones de los demás y creer de que nosotros, porque estamos juzgando, somos mejores que los otros. Y el Señor dice que no, somos peores, porque muchas veces eso está escondiendo pecados más profundos y nos enceguece a nuestros propios pecados, porque nos hace sentir mejores que aquellos de los cuales estamos pasando juicio. Entonces, el apóstol Pablo, y lo pone en un contexto bastante abierto, porque el contexto aquí no es el juicio, en Romanos capítulo 2, es juzgar a los hermanos. Aquí es juzgar a los paganos, a los que están viviendo abiertamente en violación de la ley de Dios, que están viviendo una vida perdida, una vida disoluta. El apóstol Pablo dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas. No nos hemos de dar la libertad de pasar juicios. No vivas la vida juzgando a los demás. Es una vida triste, es una vida amarga. El tratar de justificar tus acciones en luz o en contraste con las acciones de los demás. Muy bien, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces ahora se deja el juicio a Dios y Dios es el que juzga de acuerdo a verdad. Él no es un juez parcial, Él juzga imparcialmente y juzga de acuerdo a la verdad. Y eso es lo que nosotros no sabemos. Nosotros juzgamos apariencias, pero no conocemos lo que está en el corazón, no conocemos las intenciones, no conocemos lo que ha llevado a esta persona a actuar de esta manera, porque nosotros vemos una superficie, vemos tan solo lo que está afuera. Dios ve el corazón, Él ve la verdad de todos los hechos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos incluso pasado juicio sobre una persona calladamente en nuestra mente? Lo vemos, lo juzgamos por las tapas,
Y luego cuando conocemos la persona nos damos cuenta de cuán errados estábamos en la opinión que teníamos de aquella persona. Entonces hay que pedirle a Dios que nos liberte de esta actitud justiciera que tenemos, de andar pasando juicios y condenando y poniendo a la gente en cuadraditos. Tenemos que aprender a ser como Jesús, el relacionarnos con todos de una manera de misericordia, no de juicio, porque de la misma manera que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Si usas una vara bien dura para medir, tú serás medido por Dios con la misma vara. Hay que dejarle el juicio a Dios porque su juicio es de acuerdo a verdad. Y aquí el apóstol Pablo no está excusando la vida disoluta de aquellos que se han alejado de Dios. Él simplemente le está enseñando que el cristiano, el Hijo de Dios, no debe pasar su tiempo en juicio de ellos. Dios es el que juzga. Versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué el apóstol dice que nosotros hacemos lo mismo? Porque nosotros tenemos la misma naturaleza que ellos. Llevamos sobre nosotros una naturaleza. A ellos, como se han apartado de Dios, la naturaleza se ha desarrollado a lo máximo en la maldad. Pero tú y yo tenemos el mismo peligro. En nosotros existe la misma capacidad de hacer el mal. Cuando uno escucha pecados inmensos, maldades terribles que hombres y mujeres han cometido, uno se sorprende, pero uno tiene que recordar que tú y yo llevamos las mismas capacidades que ellos. Las mismas. Si nosotros hubiésemos tenido la misma crianza, la misma herencia, la misma educación, participado de las mismas influencias que estas personas participaron, tú y yo habríamos hecho exactamente lo mismo que esa persona habría hecho. Porque no hay justo ni aun uno. Todos nosotros, detrás de todo esto está el argumento del apóstol Pablo, que lo está llevando al cúlmine cuando llega al capítulo 3, versículo 10, cuando dice, no hay justo ni aún uno. Es eso lo que nos incapacita para juzgar. Que haces lo mismo. ¿Tú escaparás del juicio de Dios? ¿Tú crees que porque te sientas en juicio de otros y sin embargo en tu vida escondida haces lo mismo, escaparás del juicio de Dios? No, porque el juicio divino es basado en verdad. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo ahí? Es que si tú y yo hemos llegado a ser cristianos, es por la benignidad de Dios, es por su misericordia. Entonces, en vez de nosotros menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, si no vemos el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos va a llevar a sentarnos en juicio de los demás porque nosotros nos creemos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque no hemos visto la profundidad de nuestra corrupción. Tú y yo no somos cristianos porque nosotros buscamos a Dios y porque le deseamos y porque éramos buenas personas. Tú y yo somos cristianos porque Dios nos buscó y su bondad, su benignidad, su amor nos guió al arrepentimiento. Si nos hemos arrepentido es porque Dios intervino en nuestra experiencia, no porque eso nació de nosotros. Y todos nosotros estábamos envueltos en la misma oscuridad, en las mismas porquerías de aquellos que no conocían a Dios. Si no hubiese sido porque Dios nos ha rescatado del hoyo, tú y yo no habríamos salido nunca del hoyo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Entonces, cuando juzgamos a los otros, eso nos muestra que nosotros menospreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y por qué lo menospreciamos? Porque nos creemos buenos. Eso fue lo que llevó a Israel a rechazar a Jesús. Lo que llevó a los fariseos a no ver hermosura en Cristo. ¿Por qué? Menospreciaron su benignidad. ¿Por qué? Porque se sentían buenos, se sentían completos.
Creían de que no tenían necesidad de nada, que eran ricos. Y eso lleva entonces a menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, el hecho que Él es el que nos ha llevado al arrepentimiento a través de su benignidad. Son pensamientos que el apóstol Pablo está presentando para hacernos humildes. Que miremos con compasión al perdido. Que tengamos compasión con aquel que está aún atrapado por el pecado y la maldad. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces hay un día en el cual Dios va a juzgar todas las cosas y su juicio va a ser revelado. Y aquellos que no se han arrepentido, cuyo corazón se ha endurecido, van a recibir lo que merecen por sus obras. Y eso lo dice el apóstol Pablo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces no hay que juzgar, no tenemos necesidad de juzgar, porque es Dios el que va a dar a cada uno conforme a sus obras, no nosotros. Eso Dios no lo ha dejado a ti ni a mí. Dios lo ha dejado, esa es su prerrogativa, el juzgar y el dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Porque él es el único que puede juzgar de acuerdo a la verdad. Él es el único que conoce el corazón, es el único que conoce las intenciones, los pensamientos. A nosotros, si nos dieran, nosotros daríamos juicio como que este hombre fue muy bueno. Y cuando vamos a ver la vida secreta de aquella persona, era paupérrimo, era peor de lo que los que lo practican en forma abierta era. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá. Entonces es Dios el que pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuánto nos gustaría de que Dios no pagara a cada uno conforme a sus obras, sino que le diera a todos lo que a Dios le gustaría dar a todos? A Dios le encantaría dar a todos salvación, amor, perdón y en que todos entren a su reino. Pero no es así. El juicio es de acuerdo a verdad y a justicia. Entonces Dios juzgará de acuerdo a las obras. ¿Por qué de acuerdo a las obras? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios nos juzga de acuerdo a obras? ¿Qué son las obras? La obra es la ley, es la vida. La obra es lo que produce nuestra vida. El apóstol Pablo en Gálatas nos muestra los frutos de el corazón convertido y el corazón no convertido. Entonces, el juicio, en Gálatas capítulo 5, el juicio busca las obras porque las obras muestran quién gobierna el corazón. En el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, en el versículo 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no importa cuánto uno se cubra y se ponga el sepulcro blanqueado y se limpie la taza por afuera. Si el corazón no ha sido renovado, la vida va a producir obras, va a producir frutos, y los frutos son visibles, no pueden engañar. Al juicio, cuando se mira una vida desde principio a fin, es imposible engañar, porque los frutos es como un manzano que quisiera ser naranjo. Y el manzano se trata de cubrir y hacer pasar por naranjo, pero cuando viene el tiempo de dar fruto, imposible que el manzano mienta y engañe que es un naranjo, porque ¿qué es lo que va a producir el manzano? Va a producir manzanas.
Es lo mismo con el ser humano. Si el corazón que no está regenerado por la gracia de Dios, en el cual no mora el Espíritu Santo y está controlado por la carne, por el yo, va a producir estos frutos. Y no se puede esconder. Pero el corazón que está regenerado, en el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos de un corazón regenerado, donde mora el Espíritu Santo. Entonces el juicio juzga por obras. Todo juicio juzga por obras. La evidencia en todo juicio son las obras. Juicio mundano, cuando tú vas al juez y has cometido delito, te van a juzgar por tus obras, por la evidencia. Y la evidencia es lo que pasó, lo que se cometió, lo que se hizo. Obras. Es la naturaleza de todo juicio. Es lo tangible. Entonces el juicio de Dios es un juicio imparcial, un juicio basado en la verdad, y son las obras que manifiestan lo que hay en el corazón. Son las obras que van a manifestar si tu vida fue vivida en Cristo o fue vivida en ti mismo. Entonces el versículo 7 del capítulo 3, del capítulo 2 de Romanos nos dice, versículo 6 nuevamente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces el que hace lo bueno muestra que hay otro principio obrando en su corazón, porque es imposible para nosotros guardar la ley y hacer lo bueno. Entonces el que hace lo bueno manifiesta que él se ha sometido a Cristo, y el principio del Espíritu de Cristo viene a morar en él y obra a través del amor para vivir una vida de obediencia. Y a ese grupo se le da vida eterna. Dice claramente, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa es la perspectiva de su vida. La vida de ellos está dedicada a hacer el bien. Sus corazones han sido transformados, sus deseos han sido cambiados. Y luego hay otro grupo, pero ira y enojo, y luego el versículo 9, tribulación y angustia. ¿A quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego el versículo 9, a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y luego dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no nos trata con favoritismo. Dios no nos trata como el ser humano se relaciona con el ser humano. Si uno tiene si uno es amigo del juez, el juez te va a mirar con distintos ojos y te va a tratar distinto. Dios no obra de esa manera. Dios juzga de acuerdo a la verdad y da a cada uno de acuerdo a sus obras. A pesar de que Él nos ama a todos y su deseo es que todos sean salvos, los que determinan su destino somos tú y yo. En el libro de segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo muestra aún, a pesar de que en los versículos 8 y 9 de Romanos nos muestra la consecuencia final de este juicio. En el libro de segunda de Tesalonicenses, el apóstol muestra cuál es la consecuencia final de aquello, que es el tenor de todas las sagradas escrituras. Déjame buscarlo en mi Biblia de habla inglesa.
Capítulo 1, versículo 9. Dice, leamos desde el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra conocieron quiere decir que ellos rechazaron una relación íntima con Dios. Estuvieron felices de vivir como en Romanos capítulo 1, lo ignorando, habiéndolo conocido, rechazaron aquel conocimiento. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el versículo 9, donde en español dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición, en el original dice pena de eterna destrucción. Entonces, el juicio de Dios que da a cada uno de acuerdo a sus obras, de acuerdo a verdad, es imparcial y se nos dará de acuerdo a lo que nosotros hemos escogido. Dios no puede obligar al ser humano a vivir en su presencia por el resto de la eternidad cuando el ser humano escogió no vivir en su presencia. Cuando el ser humano rechazó todas las oportunidades que Dios dio, sería injusto de parte de Dios obligarlos a vivir en su presencia. Para ellos sería castigo eterno. Es misericordioso de Dios, es manifestación de su amor en permitir que el injusto y el impío sea destruido. Porque si no, sería una existencia de eterna tortura, porque Dios no fuerza al ser humano a escoger. Entonces, hay un periodo de tribulación y angustia, donde cada uno paga por sus pecados. Jesús claramente ilustra aquello. Él dice que algunos recibirán muchos azotes y otros menos azotes. El castigo será más severo para unos que para otros. Cuando le habla a Corazín y a Betsaida, les dice que el castigo para Tiro será será menos severo que para ellos, porque la evidencia que ellos tuvieron, que hubiera llevado a Tiro al arrepentimiento, ellos la rechazaron. Entonces la destrucción del impío no tan solo es destrucción, sino que es el pago de la culpa del pecado, que fue lo que Cristo llevó en la cruz para que nosotros no tuviéramos que llevarlo. Él sufrió el pago de la culpa de nuestros pecados, de todo ser humano, pero el que no se apropia de lo que Dios ha proveído, entonces ha de pagar por sí mismo. Y es lo que Dios no desea, por eso Él extiende el tiempo. Muy bien, sigamos. Capítulo 2 de Romanos. ¿Qué hora es? Uy, ya se va pasando la hora. Versículo 11 nuevamente, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Dios trata a todo ser humano de acuerdo a su conocimiento y da a todo ser humano oportunidades. Él no tiene favoritos. Lo que tú ves en las Sagradas Escrituras de Dios obrando en favor de los grandes héroes de las Sagradas Escrituras como Josué, Moisés, que hicieron tremendos milagros, eso Dios lo puede hacer con todos sus hijos. Él no tiene favoritos. Pero es que estos hombres vivieron tan cerca de Dios, lo amaron tanto, se sometieron tanto a su voluntad. Por eso Dios fue capaz de poder hacer cosas tan maravillosas a través de estos hombres y mujeres de la Biblia. Pero si tú y yo tenemos la misma experiencia con el Señor que ellos tuvieron, Dios se va a manifestar a través de nosotros de la misma manera. El problema no está en Dios, el problema somos nosotros. Muy bien, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, los que no conocieron la ley van a ser juzgados por otra ley.
Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y los que han vivido con el conocimiento de la ley serán juzgados por la ley que ellos conocieron. Mira, el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que aquí el apóstol Pablo nos presenta el objetivo de la justificación que él va a desarrollar en el capítulo 3 y 4 y 5. Él desarrolla la justificación por la fe y nos muestra que el objetivo de la justificación es la obediencia a la ley de Dios. Y que en el juicio, los que serán justificados en el juicio son aquellos que vivieron en obediencia. Pero para vivir en obediencia a la ley, tú y yo tenemos que primero experimentar la justificación que viene por la fe. Si no experimentamos aquella justificación y recibimos la justicia de Cristo, nunca podemos obedecer, es imposible. La única manera de ser justificados en el juicio es que la justicia, nuestro Señor Jesús, que es nuestra justicia, haya vivido en nosotros y su vida se haya reproducido en nuestras vidas. De otra manera no podemos ser obedientes. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los del capítulo 1. Los que han rechazado a Dios, los que no conocen a Dios, no conocen la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que todos son juzgados por la ley. Una es por la ley escrita en tablas de piedra que no deja duda, y la otra es por los principios de la ley que están escritos en el corazón humano. Todo ser humano tiene una concepción de lo que es bien y lo que es mal. Aunque sea un concepto básico, hay un concepto. La conciencia nos acusa, nos da testimonio de lo que es bien y lo que es mal. Entonces, volvamos al versículo 14. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cuál es eso de la naturaleza? Hay un principio escrito en el corazón humano que es el principio del amor. Y el principio del amor es la base de la ley. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 que el que ama no cumple la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, Jesús dijo: amarás a tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el principio más grande de la ley. La ley de Dios, los 10 mandamientos están fundamentados en el amor, es una expresión del amor divino. Entonces, si es ese principio que gobernaba al universo en el principio de todas las cosas, cuando no había pecado, el principio del amor, porque el amor es el único principio que puede gobernar al corazón humano sin forzarlo para que obedezca a Dios, no por miedo, no por fuerza, sino por sumisión gozosa. Y es ese principio que está escrito de una manera u otra, a pesar que está corrompido en el corazón del ser humano. Cuando el ser humano vive de acuerdo al principio del amor, que es tratar bien a los demás, poner primero a los otros, negarse a sí mismo. Y a lo mejor Dios no conocen a Dios, pero viven en este principio en relación con los otros. Dice el apóstol Juan que si nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. El que vive en amor, vive en Dios, dice el apóstol Juan. Entonces, ese es el principio para los que no conocen a Dios y que la luz del evangelio no les ha llegado. Dios los va a juzgar de acuerdo a este principio de la ley no revelada, de la ley escrita en el corazón, que aún queda en el mundo aquellos vestigios del principio del amor y que le da un conocimiento al ser humano básico de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es verdad y lo que es error. Entonces, si ellos vivieron de acuerdo al principio del amor y vivieron
en obediencia a lo que ellos sabían de la verdad y del error, Dios los va a juzgar dignos, porque ahí se manifiesta Cristo en el alma de ellos. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1 que Jesús es la luz que iluminó a todo ser humano que vino a este mundo. Todo ser humano tiene algún rayo de luz y van a ser juzgados por ese rayo de luz. Y aquella luz es Cristo Jesús. Ignorantemente, muchos serán salvos porque a pesar de que no conocían a Cristo, seguían el poquito de luz que tenían y eran fieles a aquella luz. Y seguían a Cristo ignorantemente, pues. Entonces, muchos serán salvos, serán tomados como inocentes en el juicio, porque han hecho lo bueno, pues. Producto de la verdad que mora en ellos. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Pero lo opuesto es para nosotros, ¿verdad? Tú y yo no tenemos excusa, porque nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos la ley. Y si ellos con lo poquito que tienen han vivido en luz, ¿será que nosotros con la tremenda luz que tenemos vivimos en oscuridad? Entonces, versículo 15 nuevamente, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la voz de Dios hablando al alma, dice la hermana de White. Esa es la cosa. Todo ser humano escucha la voz de Dios. Todo ser humano. Cuando tú estás a punto de hacer lo malo, lo que tú sabes que es malo, y escuchas, no debieras hacer eso. Esa es la voz de Dios hablándote. Cuando tú aprendes a reconocer esa voz, la vas a reconocer en todos lados. Y si te sometes a aquella voz, entonces se vuelve muy fácil de escuchar la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios, es el testimonio que cada ser humano tiene. El ateo sabe que su posición que tiene es incorrecta porque hay una conciencia que le testifica. El que está en pecado sabe que está en pecado, por eso no puede estar tranquilo. Porque hay una conciencia que testifica. Al que tiene más conocimiento, esa conciencia es mucho más aguda. Al que tiene poco conocimiento y el concepto de la verdad está más tergiversado, la conciencia no es tan aguda, porque la conciencia, la palabra de Dios toma mucho más autoridad, la voz de Dios toma mucho más autoridad en la mente de aquel que se ha hecho la morada de su palabra. La conciencia debe ser informada por la palabra de Dios. Por eso la conciencia es sacra. No hay ser humano que pueda controlar la conciencia. No tiene deber el ser humano controlar la conciencia, porque la conciencia es la unión entre el hombre y Dios. Dios es el ser humano, al único al cual se debe someter nuestra conciencia, es a Dios. Si tú sometes tu conciencia a un ser humano, eso es idolatría. En lo que sea. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que el juicio es parte del evangelio. No son malas noticias. El juicio es malas noticias para el que no se arrepiente, pero es parte del evangelio. ¿Cuáles las buenas nuevas del evangelio? Que el pecador que acepta la oferta de salvación en Cristo Jesús tiene vida eterna. Eso es evangelio. Y así que el juicio para el cristiano es buenas noticias. Es parte de la obra de Dios en la salvación de la raza humana. El juicio no está designado para condenarnos. El juicio está designado por Dios para salvarnos, para restaurar el orden original de todas las cosas. Pero tristemente, como hay rebelión, como hay pecado, el juicio también va a juzgar del otro lado, en destrucción, en perdición. Pero eso no es el deseo original de Dios en el juicio. El deseo de Dios en el juicio es traer los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, y que el universo, al ver la evidencia, juzgue qué reino desea que reine sobre ellos. Y una vez que el universo escoge el plan, era entonces la destrucción de Satanás y sus ángeles, porque ya no podían vivir entre la creación de Dios. Se habían revelado totalmente. Aquel lago de fuego fue diseñado para ellos, no fue diseñado para
para ninguna otra parte de la creación. Dios no desea que ninguno perezca, dice las Sagradas Escrituras, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, como el ser humano es contumaz, nos gusta hacer lo que nosotros queremos y nos sometemos al poder que nos llama la atención, entonces van a haber muchos, tristemente, que van a perecer. Pero no era el plan original del juicio. El plan original del juicio es restaurar el orden y la paz que existía en el principio, donde el amor gobernaba el universo. Satanás introdujo un principio antagonista al amor, el egoísmo. Y estos son los dos reinos, el reino de amor y el reino del egoísmo. En uno, la sumisión nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. En el reino del egoísmo nos lleva a amarnos a nosotros primero y nosotros nos hacemos de Dios y esperamos que todos nos amen a nosotros primero. Entonces en eso no hay felicidad. Ese es el mismo principio de la destrucción. Trae muerte. El pecado trae muerte. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Hoy día vamos a terminar un poquito más temprano, porque el versículo 16 es un punto clave para terminar. Luego, el versículo 17, el apóstol Pablo comienza a hablarle a los judíos en forma directa. Y a través de los judíos nos habla a nosotros. ¿Hay alguna pregunta de lo que estudiamos? Sí, Rosy. Hola, pastor, buenas noches. Yo quisiera que si me puede, por favor, decir los textos que leyó, porque aparte de Romanos citó otros textos para poder anotarlos. Ya. Primero, Lucas 6:37. ¿Ya? Lucas 4, a 1 Corintios 4, 3 al 5. Santiago 4, 10 al 12. Isaías 65, 5. Perdón, Santiago, ¿cuánto, pastor? 4, 10 al 12. 4, 10 al 12, ¿ya? Isaías 65, 5. Romanos 14, 3 al 4. Y fuimos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y versículos 7 al 9, me parece que era, ¿no? Capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses. No, versículos 6 al 9. 6 al 9. Ya. Gracias, pastor. Muy bien, así que hoy la oración debiera ser: Señor, saca de mi lengua el juicio, enséñame a no juzgar, enséñame a ser compasivo, a tener misericordia, a ayudar en vez de juzgar y a dejarte a ti el juicio. Todos sufrimos de esto, porque la naturaleza humana naturalmente quiere sentirse mejor que los demás. Nos sentimos buenos cuando hablamos de lo malo que están haciendo los otros. Y nos sentimos nosotros justificados, porque bueno, estoy yo condenando aquello. Pero si sigues en ese paso, vas a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen. O vas a terminar haciendo que otros hagan lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de aquello, queridos hermanos. Arrepentirnos. Si tienes una lengua juzgadora, arrepiéntete. Y pídele al Señor que te cambie, que te dé el poder para no juzgar, no vivir de esa manera. ¿Alguna preguntita por ahí? Pastor, una pregunta con el versículo 12. Perdón, no se te escucha muy bien, Mariela. Una pregunta con el versículo 12. ¿Ya? Dice, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Cómo no lo puedo entender eso? Sin ley también perecerán. Está hablando de la ley escrita. La ley escrita. De la ley escrita en tablas de piedra. Aquí ya comienza a comparar al gentil, a contrastar al gentil con el judío. El judío tiene la ley escrita, no tiene excusa. El gentil no tiene la ley escrita, pero tiene la ley que está escrita en su conciencia, que no es tan clara como la ley escrita producto del pecado, pero todavía ilumina el alma. Que es el principio del amor, los vestigios del principio del amor que aún quedan en el corazón humano. Ok, bueno, gracias. Todos podemos testificar que cuando estábamos sin Cristo,
nosotros teníamos un concepto del bien y el mal, ¿sí o no? De lo que era bueno y lo que era malo. Cuando hacías lo malo, te sentías culpable. ¿Y qué hacías con la culpa? Bueno, la ignorabas, te excusabas, bueno, no importa, y te reías de aquellas cosas y seguías adelante, pero la culpa continúa. Cada vez que te acordabas de aquello, te sentías mal. Entonces tratas de olvidarlo para no sentirte mal. Sí, señor Estecla. Hola, pastor. Hola, muchacho. Ariel. Pasa que ya me borraron a mí. Dale, Ariel. Una consulta. El tema de juzgar y hacer un juicio, y en relación a aconsejar a alguien que en base a los principios bíblicos está en error. Eso no sería un... No, eso no es juicio. Eso no es juicio. Eso es ayudar, tener compasión del que está en pecado y tratar de rescatarlo del pecado. Nosotros tenemos la autoridad de juzgar lo que es malo y bueno, de determinar, no, esa acción es mala. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el adulterio es malo. Por lo tanto, yo puedo decir, no, lo que está haciendo esa persona es mala, pero yo no tengo derecho a juzgar a la persona. Dios me ha invitado a ayudar a la persona. Tengo un deber como cristiano a tener misericordia y tratar de rescatar a aquella persona de la profundidad del pecado. Está bien. Bueno, gracias. Esa era mi duda, digo, cómo actuar en esos casos. Pero Sí, está bien. bueno, hay momentos en que Dios le da la autoridad a la iglesia de sacar gente de su membresía. ¿Por qué? Porque estamos juzgando la acción. No se quieren arrepentir del pecado, se los ha invitado, se los ha buscado, se los ha llamado y siguen contumaz en aquello. Entonces, eventualmente la iglesia tiene que desfraternizarlos, sacarlos. Ese es un deber divino que Dios le ha dado a la iglesia en conjunto, no ni al pastor, ni al anciano, ni a un miembro solo. Es la iglesia en conjunto que hace esa decisión. Pero no se juzga a la persona. Dice Maraguay que una vez que se ha borrado a alguien, hemos de dejar de hablar de aquella persona y de los pecados que han cometido, y hemos de buscar salvarlos. No debe haber cupucheo. Cuchicheo, como se llama, cupucheo. Andar hablando detrás de la... Uno va. ¿Sabías lo que hizo el hermano tanto? No, ¿qué pasó? Ay, pero si yo nunca me hubiera imaginado que el hermano tanto hubiera hecho tal cosa. Pero le dice, pero cuéntame que eso es que no te lo puedo contar, no se puede, pero es terrible lo que el hermano hizo. Entonces eventualmente, claro, dice, pero bueno, yo te lo cuento a ti, no se lo cuentes a nadie, porque esto es secreto, yo confío en ti que no se lo va a contar a nadie. Entonces, claro, ya, nosotros tienen las orejas calientes, le cuentan el pecado del hermano, y dice, uy, nunca pensé que este hermano que era tan santurrón saliera con tal cosa, pero mira el hipócrita, sí es un hipócrita, ahí estamos juzgando, ¿viste? Entonces después va la hermana, ay, no sabes lo que he escuchado. ¿Qué escuchaste? No te lo puedo contar. Y ahí se va repitiendo la misma cosa y al final el pecado que debió haberse mantenido en secreto, haber sido tratado por la iglesia, se hace público y se juzga al hermano, se lo crucifica, se lo trata. Y al final resulta de que si nos investigásemos el corazón, aquello que condenamos, a lo mejor está escondido en nuestra alma y nosotros amamos ese pecado tanto como el pobre hermano que lo sacó al público. Entonces, cuando vamos a tratar a un hermano, hemos de considerarnos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Si en nuestro corazón hay una actitud de juicio a ese hermano, no debemos relacionarnos para tratar de ayudar a ese hermano, porque no lo vamos a poder ayudar. Solamente cuando el corazón está lleno de amor y compasión, hemos de acercarnos a ayudar al hermano. Si lo vemos al hermano como malo, que se merece el castigo, que mira lo que está haciendo y somos totalmente justicieros, entonces es mejor que no le vayas a tratar de extender la mano y sacarlo del pozo, porque en vez de sacarlo al pozo, va a estar hundiéndolo más en el pozo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Veamos las preguntas que tenemos aquí.
Ya vimos los versículos, Romanos 2:1, Romanos, ya está bien. Gracias, dice al final, no hay más preguntas. Muy bien, yo pienso que esto nos hace pensar, hermanos. Y es el deseo del Señor tener un pueblo misericordioso, no justiciero, porque con la vara que juzgamos seremos nosotros también medidos. Así que si yo voy a ser medido de acuerdo a cómo yo trato a los demás, entonces no debiéramos ser amorosos, pacientes, generosos, misericordiosos, bondadosos, ¿no les parece? Porque si esa es la manera que tratamos a los demás, de la misma manera nos va a tratar el juicio a nosotros. Así que desafío para esta semana. Buscar en mi alma, en rodilla ante el Calvario, pedirle al Señor, revélame, ahí hay espíritu justiciero. Y si lo hay, arrepentirme. Y si yo he sido parte en hablar mal de hermanos y todo eso, entonces a lo mejor tengo que ir a pedir perdón y confesarlo. ¿No les parece? Muy bien, oremos. Querido Dios, gracias por el desafío que nos presentas. Tan natural es para nosotros juzgar a los demás, sentirnos mejores que otros. Creer que porque sabemos más somos mejores, más santos. Señor, despreciamos el arrepentimiento, despreciamos el evangelio. Que eres tú, Señor. Si hay algo bueno en nosotros, es porque tú obras en nosotros y te lo debemos a ti. Y debemos, Señor, tenemos una deuda con aquel que no te conoce. Haznos padres misericordiosos, bondadosos, tiernos los unos a los otros. Haz que nos ayudemos, que no nos sentemos en juicio, que no menospreciemos al hermano que lucha, Señor. Que tengamos compasión y deseemos ayudarnos los unos a los otros, amarnos profundamente. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y podamos reflejar la luz de tu carácter donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Igualmente. Chao. Gracias. Amén. Hermosa la palabra. Muchas gracias. Gracias, pastor. Alabado sea Dios. Gracias. Gracias por el Amén, pastor. Jenny. Gracias, pastor. El Señor les bendiga a todos. Cuídense. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao.